¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes. Buenas tardes, arquitecto, ¿cómo le va? Bien, gracias, Cristian. Aquí con algo de calor. Muy buenas tardes, arquitecto, mucho ¿Qué gusto. tal, Cristian? Buenas tardes. Buena tarde. Buenas tardes, Celia. Buenas Cristian, Juan tardes. Carlos, buenas tardes. Está Juan Carlos, Cristian, Celia, Elizabeth. Hoy ustedes tienen solo dos clases, ¿verdad? O sea, esta es la primera de la tarde. Correcto. Así es, ¿verdad? Sí, sí. Sí, Ok, es. muy bien. Holger, buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes, señor ¿Qué arquitecto. tal? ¿Qué tal? Hola, Cindy. Perdón, Lisbeth. Xiomara, bienvenida. Buenas tardes. Juana Zoila también, bienvenida. Carla, Xiomara, bienvenida también. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal está? ¿Está malita? Y fíjese bastante mala la garganta. Eso es el cambio de clima, usted. Miriam, buenas Buenas tardes. tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Freddy, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Juana Zoila. Freddy. Fabio, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal está? Bien, gracias, Fabio. Me alegra bastante. Y aquí, Gracias. uniéndome que me ahorró un poquito la tarde. Nadie va manejando, ¿verdad? No. Y yo solo como a la mitad de la clase, sí me voy a encaminar un poquito para la casa. Perfecto. Sí, pero ahorita la primera parte pues sí voy a estar así eh, en línea. De acuerdo, Fabio. No hay problema. Amanda, ¿qué tal está? Buenas tardes, todo bien, Bien, gracias. qué bueno. Roselia ya se conectó. Todavía no. Regina tampoco, ¿verdad? No. Bienvenido, Hamilton. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Amanda ya la mencioné, ¿verdad? Ya. Roselia. ¿Alguien conoce a Breana?
¿sí? ¿No estás enterado si ella continúa? Oh, eso sí no sabía. Sí sé de una No, compañera que se cambió de sección de la A a la B, pero de Briana no sé. No sé si se incorporó con nosotros la semana pasada. No Briana no, sabe. no, Qué Briana no raro. estuvo. En las otras clases Ah, aquí estuvo. está Briana, aquí está Briana. Aquí está conectada, Yo Briana. aquí estoy, aquí estoy. Sí, Re bien sí, Yo- pudimos sí. hablar y todo, y Aquí está. Ah, Estaba a cabal, la los caché espera. como el chavo. cachados. Ella Estaba a estaba la calladita espera. para ver qué decíamos. Ah, Lo bueno fue que no dijimos nada malo. Es tan buena ah, persona. mañana miro la grabación que ya hablaron cuando yo no estuve. ¿Quién más me falta? Roselia. Creo que ya Sí, estamos. ahorita, Eso. arquitecto, ahorita enciendo mi cámara. 2 minutos Sí, para llegar a mi casa, perdón. vaya, sí, no tenga pena. Jacqueline tampoco. Bueno, voy a empezar. Voy a empezar a compartir. Prefiero dejar la presentación así porque si la pongo en presentación formal, de repente me saca. Si gustan, pueden quitar ¿cómo se llama? Su cámara. Si necesitan comentar algo, pues la pueden poner un ratito y ya después se vuelven a desconectar. Marisa, ¿qué tal está Marisa? Hola, buenas noches, mucho gusto. ¿Cómo Acá está estoy. Marisa? Muy Bien, bien, gracias. ¿Y usted? bien, gracias, bien. ¿Necesitaba comentar algo o solo anunciarse que ya está? Exacto, solo anunciarme que estoy presente. Muchas gracias. Gracias, gracias a usted. Muy bien. Xiomara, Sí, licenciado, dice que le iba a hacer el comentario que Regina ya no está en esta sección. Se cambió a la B. Regina se cambió. Sí, se pasó a la B. Vamos a ver entonces. Le caímos mal y se fue. ¿Y qué le hicieron, pues? Algo así me dijo. No se mentira. No, es que creo que Hola, qué grueso. Ja. no, Por no sé. Freddy dice que mucho habla, por eso mejor se fue. Nah, nada que ver. Está bien, Aquí Freddy. no hay que venir tarde Está a bueno, clases. Freddy. Bueno, Yo soy un pan de Dios. de hospicio. Cabal, solo mi aureola me falta, mire, aquí. Ya la tiene. Algunos se adelantan, ¿no? A otros todavía nos falta. Bueno, bienvenidos. El tema de hoy relacionado con circulaciones dentro de los ambientes, los distintos ambientes, pues también tiene importancia debido a que es algo que utilizamos, son sistemas de circulación que utilizamos todos los días, muchas veces no los analizamos, como tampoco me imagino que habían analizado ustedes el tema de parqueos, por lo que expusieron varios. Y pues cabe mencionar que le llamamos gradas a los sistemas estos dentados de circulación para subir de un nivel a otro cuando están en interiores. Les llamamos gradas. Cuando están en exteriores, les llamamos escalinatas. La diferencia entre ambos sí tiene bastante que ver en cuanto a las medidas en sí, tanto de la huella como de la contrahuella. Le hace huella la parte donde colocamos el pie y contrahuella pues le llamamos a la altura en sí de la grada. Varían entonces ¿por qué varían? Pues porque en interior damos los pasos más normales. Normalmente en áreas exteriores caminamos un poquito más rápido a razón de más o menos 60,
62 centímetros por paso, es un paso normal y por lo tanto, pues de acuerdo a eso también están manejadas con esas medidas, con esas dimensiones, las gradas y las escalinatas. Tiene mucho que ver la longitud de los descansos también. Los descansos no es más que una grada prolongada que nos sirve pues precisamente para tomar un poco de aire. Ya vamos a ver en qué circunstancias manejamos descansos y cómo los manejamos. También tiene que ver cuando las gradas en interior están situadas con accesos inmediatos a puertas. Tiene también que tenemos que tomar en cuenta pues esas situaciones. Vamos a ver ahorita qué debemos de manejar ya más detenidamente. Es muy importante también manejar buenos anchos entre paredes para la colocación de gradas. Muchas veces o siempre depende de la cantidad de usuarios en el edificio. Aquí un detalle y tal vez a manera de paréntesis. Recuerden que muchas veces se alquilan espacios que fueron originalmente destinados para vivienda, se medio remodelan y se convierten en clínicas. A veces estos espacios, cuando tienen gradas hacia segundo nivel, normalmente son anchos de gradas pues algo reducidos muchas veces. Hay que tomar en cuenta esto, sobre todo cuando se va a ver este tipo de ambientes para posible alquiler, tiene mucho que ver. Porque normalmente están destinados para circulación de pocas personas. Normalmente vamos a encontrar que la medida ideal cuando son este tipo de gradas, la medida ideal entre paredes debe de ser por lo menos 1,25 metros. Muchas veces vamos a encontrar gradas de anchos hasta de 90 centímetros. En 90 centímetros muchas veces se vuelve difícil circular, sobre todo con cosas voluminosas. Cuesta subir a veces cierto tipo de aparatos, aunque sean alquiladas para vivienda, este tipo de espacios. Ojo con estos detalles, siempre hay que visualizar que esos anchos sean cómodos, sobre todo si en un momento dado van a circular varias personas, sobre todo a la vez. Ya cuando son destinadas las gradas a otro nivel, cuando se manejan edificios de clínicas en sí, hospitales, etcétera, los anchos mínimos ya obedecen también a la cantidad de personas que laboran dentro de esos espacios, siendo un ancho mínimo ideal de 1,80 y generalmente se manejan 2 metros. En 2 metros pueden circular hasta 3 personas a la vez sin chocarse o sin tener dificultad en el paso libre entre unas y otras. En relación a qué se manejan estos anchos, se manejan de acuerdo a medidas antropométricas regularmente. La medida estándar entre hombros, sobre todo pues en hombres que a veces tenemos la espalda un poquito más ancha que las damas, pues la medida estándar más o menos anda por el orden de un mínimo de 60 centímetros. Si multiplicamos 60 centímetros por 2, nos da como resultado 1,20. Esa es una buena medida para que 2 personas pasen con comodidad en espacios donde no hay mucha circulación de personas. Pero si multiplicamos 60 centímetros entre hombros por 3, ya nos da como resultado 1,80 mínimo, que es a lo que me refería anteriormente. Esa es una buena medida mínima para manejar ya cuando el flujo de personal es mayor. Idealmente 2 metros. Detalles importantes en gradas, la famosa nariz de grada. Aunque su uso es opcional, me refiero a nariz de grada a ese saledizo, ese pequeño voladizo en la orilla de las gradas que no nos sirve más que para proteger la contrahuella, proteger los pies, proteger el calzado de las personas, tratar de no
deteriorar la contrahuella con facilidad y precisamente eso nos va a permitir tener el cuidado de subir o de bajar gradas. En núcleos de escaleras principales, sobre todo a nivel hospitalario, los tramos no deben ser superiores a 15 escalones, idealmente. ¿Qué medida es la medida? Voy a regresar un poquito a la anterior. ¿Qué medida es la medida adecuada de huella estándar en general? Es una medida tal que pueda permitirme colocar el zapato en su total dimensión. Y generalmente, pues el pie estándar de una persona, basándonos también en el género masculino, anda mínimo por el orden de más o menos entre 30 y 32 centímetros. Quiere decir que esa es una buena medida de huella para gradas por una altura que me permita que al subir varios tramos o varios niveles se evite la fatiga al máximo y por lo tanto la altura tiene mucho que ver. A contrahuellas altas, más cansancio durante el recorrido. A contrahuellas, pues más o menos de una altura recomendable, aproximadamente de entre 15.5 hasta 17 centímetros, es una buena altura de contrahuella en general. Esto varía en escalinatas de exterior. Como caminamos más rápido, la contrahuella en exteriores normalmente la encontramos un poquito menor, hasta de 10 centímetros muchas veces. Y la huella también la vamos a encontrar de una medida mayor, hasta de 40 a 50 centímetros de ancho, precisamente porque en exterior damos los pasos más largos. Esa es la diferencia en las medidas entre gradas de interior y de exterior. Muy importante también el detalle del zócalo, que también lo vemos como está ahí, ubicado en gradas. El zócalo, pues, tiene su función. Normalmente es bueno poner zócalos, sobre todo en lugares de mucha frecuencia de uso, precisamente para que por efectos de mantenimiento y limpieza no se golpeen las paredes, no las deterioremos con mopas, con aspiradoras, con lustradoras de pisos, etcétera, y se mantenga al máximo pues la textura de la pared sin ser deteriorada. Normalmente la altura de estos elementos anda por el orden de 10 a 12 centímetros. Se puede colocar de distintos tipos de material. Muchas veces en clínicas y hospitales los vemos manejados con un material de hule. Otras veces los vemos manejados con el mismo material que se utiliza en la superficie del piso en sí. No es recomendable colocarlos de madera, de material de madera, ni en clínicas ni hospitales. Estos materiales se humedecen rápido con la frecuencia de mantenimiento. Sale caro el mantenimiento, pues porque hay que estarlos lustrando, hay que estarlos manteniendo, mientras que los otros materiales pues se autoprotegen de golpes y son más fáciles de limpiar a fondo con productos químicos que muchas veces se utilizan también para limpiar estos elementos. Otras consideraciones a tomar en cuenta en las gradas, los famosos pasamanos. Los pasamanos pueden estar incluidos también muchas veces en los barandales, que son esos sistemas de protección en todo el tramo de subida o de bajada de gradas. ¿Por qué debe tomarse en consideración? Pues porque siempre vamos a encontrar personas que durante el trayecto de subida o de bajada necesitan un apoyo donde apoyarse. Otras personas no lo necesitan, no lo necesitan y no hacen uso de ello, pero sí como consideración es norma colocarlo a una altura que por antropometría nos permita ubicar la mano
flexionando ligeramente el codo para podernos asir, para poder tomar esos pasamanos de manera correcta. La altura de la superficie inferior a donde se va a encontrar este elemento en nuestro medio debería de ser no menos de 90 centímetros, entre 90 centímetros y 1 metro. Y debe de tener una configuración en sí que nos permita tomarlo básicamente con todo el diámetro que nos permite girar los dedos de la mano para podernos asir con firmeza a estos elementos. Y para ello no debe de ser un elemento que tenga un diámetro mayor a 7 centímetros. Idealmente vamos a encontrarlos de 5 en varios tipos de formas. También hay que evitar en sí el uso de la madera, sobre todo en estos elementos, que al ser manipulados a diario por muchas personas, por el mismo tipo de material van a guardar bacterias. ¿Cuál sería un material adecuado para estos elementos? El acero inoxidable. El acero inoxidable, no sé si lo han leído, si lo investigaron por ahí, si alguno lo sabe. Es probablemente el único material que no guarda bacterias y además es muy fácil de limpiar, inclusive con paños no necesariamente húmedos. No necesariamente tenemos que echarle químicos, o sea, con una pasada, con un paño limpio, seco, ya el mismo material se limpia. Esa es una muy buena característica y por eso está siendo muy utilizado hoy en día, no solo a nivel hospitalario, también lo vemos muy utilizado a nivel hotelero, por ejemplo, ahí lo van a ver también, a nivel comercial también. Y hablamos del zócalo y sus características y otro detalle que debemos tomar en cuenta para no utilizarlo son las escaleras de tipo helicoidal o llamadas de caracol. No son recomendadas en instalaciones hospitalarias, no. Sin embargo, a nivel industria, sí de alguna manera se manejan. ¿Por qué no son adecuadas? Pues porque primero que nada el área útil de las mismas es en la parte externa. Se vuelven unipersonales en cuanto a su uso porque no pueden ser muy anchas, no pueden tener un voladizo mayor a cierta medida. La medida normal de ancho de estas escaleras anda por el orden de 1 metro, 1,10 m y por eso es que se vuelven unipersonales. O sea que hay que tener mucho cuidado con su uso. Al final de cuentas, las gradas no son más que rampas dentadas que nos permiten ahorrar espacio para subir de una manera cómoda a través de esos dientes o la forma dentada que le damos a las mismas, siempre y cuando, pues como les mencionaba, las medidas sean adecuadas para que la fatiga sea la mínima. Ya vamos a hablar de rampas. Ojo con detalles, no solo en exterior, sino también en interiores, detalles como este. Achaflanar la esquina de las gradas de esa manera es uno de los errores crasos mayores que podemos cometer. Jamás hay que permitir que nos manejen estos detalles ni en interiores ni en exteriores. Al tener ese chaflán muchas veces, sobre todo por la colocación del pie, muchas personas a veces suben casi que utilizando nada más la parte frontal del zapato, casi de puntillas. Esto puede ser un elemento que provoque un accidente involuntario en un momento dado, tanto de subida como de bajada. Estas al ser de exterior, también hay que evitar que sean materiales que con la humedad, no solo del sereno, sino que el agua de lluvia, se vuelvan o se conviertan en superficies con mucha posibilidad de provocar resbalones. Por lo tanto, hay que trabajar, sobre todo en escalinatas de exterior, materiales que sean un poco rugosos y que permitan que
circulación o el movimiento que hacemos con los pies sea firme. O sea, que tengamos la seguridad de que la probabilidad de resbalarnos va a ser la mínima. En la fotografía de arriba ya vemos pues también escalinatas de exterior bastante anchas. Este elemento que tiene casi en la orilla o en la orilla en sí se puede manejar con un tipo de acabado áspero que nos permita, pues, sobre todo en esa parte de la grada, tener más seguridad al subir o bajar. Eso se logra muchas veces por medio de acabados con cemento martelinado o cemento lavadito, que no consiste más que cuando está fresco, el cemento lavado, pues se le quita el exceso de agua y va saliendo el agregado fino que se le puede echar al concreto. Y si es martelinado, pues ya puede estar fundido y con un martillo especial se va dándole a esa parte para sacarle pues la parte más áspera que corresponde al agregado, que son esas piedritas finas que dejan esa superficie un poco rústica, un poco áspera. Eso puede funcionar para exteriores y a veces también para interiores. Los diseños más comunes los vamos a encontrar en cuanto a desarrollo sin descanso y desarrollo con descanso. Todos los ejemplos de arriba son desarrollos sin descanso. Ven ahí las distintas formas, viendo las gradas desde arriba, ahí cada una de esas rayitas simboliza pues una grada. Podemos encontrar gradas lineales, gradas con ya un poquito de curvatura para iniciar a subir o bajar, gradas en forma de U o en forma de C o en forma de O, también pues las helicoidales que ya lo mencioné. Y en las partes de abajo, en la parte de abajo de la gráfica, pues ya encontramos los mismos sistemas, solo que ya con descansos incorporados. Generalmente, esos descansos, a excepción de las gradas lineales, los vamos a colocar en las esquinas de cruce de esa rampa dentada o de las gradas en sí para pues, modificar la circulación. Quiero que se fijen en este detalle aquí de gradas. Estas son unas gradas en U muy utilizadas, las vemos muy seguido en muchos lugares. Pero la característica que tienen es que están inmediatas a un sistema de puertas, de doble puerta en este caso. Las puertas se simbolizan de esa manera, con una línea, se simboliza con una doble línea fina la hoja en sí de la puerta y con esa curvatura el abatimiento de las mismas. En el caso siguiente, únicamente se visualiza pues una puerta inmediata a gradas. ¿Qué tenemos que respetar cuando estas situaciones se dan? Pues la distancia entre la puerta y el primer escalón a subir o bajar. Esa distancia debe de manejarse a razón de 1,20 m mínimo para que al abrir la puerta no tengamos inmediatamente la grada para subir o bajar. Vamos a encontrar gradas también que por su diseño pues nos pueden permitir subir y luego desviarnos hacia dos direcciones en segundos niveles o en los siguientes niveles. Estas gradas por su diseño se llaman de tipo victoriano. En edificios públicos en nuestro medio todavía las vemos. El edificio de salud allá en la novena. En la novena avenida creo que todavía tiene este sistema de gradas. Se utilizaba muchas veces en ciertas arquitecturas neoclásicas. Sin embargo, en la arquitectura moderna ya muy utilizada hoy en día, pues ya vemos la ausencia de este tipo de diseños. Ahí tenemos dos ejemplos. Gradas semicirculares interiores por un lado. El famoso ejemplo de las helicoidales, ahí lo tienen con un MOPI, vean cómo se vuelve unipersonal, no es deseado a nivel hospitalario. A la izquierda puede ser pues un elemento
también en interiores para generar doble altura en un solo espacio, puede ser para una clínica. Las gradas en sí no necesariamente se vuelven únicamente como elementos de circulación vertical. Muchas veces se puede considerar manejarlas también como un elemento que nos permita utilizar la parte inferior de las mismas, como el ejemplo que vemos acá. Hay un detalle ahí en sí que sí me gustaría hacer énfasis, idealmente a nivel de clínicas, a nivel de hospitales, hay que tener el barandal hasta la última grada. No es bueno dejar cierto número de gradas sin barandal, precisamente por cuestiones de seguridad psicológica. Aunque la norma a nivel pues, de ciertos edificios dice que podemos dejar las primeras 5 gradas sin barandal, sí la consideración a nivel hospitalario debe tomarse en cuenta de poner desde la primer grada hasta la última grada. Estas ya son gradas a nivel hospitalario, se estaba terminando este edificio. ¿Qué hay en ese ejemplo de curioso? Pues primero que la norma nos dice que debemos de colocar por lo menos un barandal por lado, no necesariamente de los dos lados. ¿Qué mejor si se pone barandal y pasamanos en el otro lado? Aunque la exigencia normada no está, o sea, podemos tener nada más en uno de los lados. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en el lado donde no ponemos pasamanos, le hace en la fotografía del lado izquierdo arriba, como lo vemos ahí, la tendencia muchas veces de las personas, cuando no existen estos elementos, es de ir tocando las paredes. Al irlas tocando con frecuencia se van a ir ensuciando. Entonces el rubro de mantenimiento va a subir precisamente porque va a tener que dársele mantenimiento a esas paredes. En este caso, una solución rápida que se manejó en este edificio fue poner un material cerámico a manera de un zócalo más elevado, equivalente a la altura a la que se debe posicionar un barandal. De esa manera, la limpieza pues va a ser más fácil. Los materiales cerámicos son mucho más fáciles de mantener, de limpiar, que una pared con un acabado o un repello visto. Lo que vemos en la foto de abajo, en el piso, así medio manchadito, es acerrín. En este caso se estaban terminando todavía ciertos detalles dentro del edificio y por lo tanto se estaba protegiendo el piso para evitar que se rayara antes del estreno del mismo. Véase que el ancho ya es pues un ancho bastante adecuado. Algo muy importante, hasta donde se pueda, donde existen estos elementos de circulación vertical, hay que poner buena iluminación, sobre todo en la parte del descanso. Idealmente, si se puede colocar iluminación natural, mejor. Aquí tienen ejemplo de gradas, pues con una textura antiderrapante. Muchas veces vamos a encontrar este tipo de pasamanos y también a nivel hospitalario se los voy a enseñar. Si hay niños, sí es bueno colocar un forro, aunque sea transparente. Puede ser pues una lámina de fibra de vidrio, qué sé yo, similar, o un vidrio templado adosado al barandal. Cuando encontramos dos pasamanos de esa manera, el de arriba está manejado a una altura para una persona adulta y el de abajo a una altura para un niño. Cuando manejamos niños, el pasamanos debe tener una altura de 70 centímetros
de la superficie del piso a donde va a quedar ubicado el mismo. Aquí tenemos ejemplos también de barandales. Idealmente, cuando son barandales transparentes, idealmente hay que poner barrotes verticales, siempre. Hay que evitar los horizontales para evitar de esa manera que los niños los escalen. Pero si ponemos barrotes verticales hay una condicionante y es la distancia del vacío entre elemento vertical y elemento vertical. Esa distancia, ahí sí que, como diría los ginecólogos, esa distancia no debe de permitir que la cabeza pase entre cada uno de esos elementos. Y para que no pase la cabeza debe de ser una distancia libre de por lo menos 10 centímetros. En 10 centímetros es muy difícil pues, que un niño se meta, que meta la cabeza y se quede ahí atorado o que pase totalmente el cuerpo y por lo tanto pues hay que tener el cuidado de manejar esa situación. Si ya son barandales diseñados con elementos pues más de otra manera, con más diseño, con más herramienta, pues está bien. Aquí tenemos, como les mencionaba, un pasamanos de madera que hay que evitarlo al máximo. Ya les mencioné por qué. Esta foto es como un ejemplo de el no manejo de nariz de grada en gradas en sí, que a su vez va a permitir que se ensucie con mucha frecuencia la altura de la grada, o sea, la contrahuella. Va a tener que estarse pintando con mucha frecuencia cada uno de esos elementos precisamente porque la tendencia a que se ensucie es bastante frecuente. Sin embargo, pues la textura de la huella en sí, o sea, la textura de la grada en sí, está bien que sea rugosa, sobre todo si son gradas que son semi a la intemperie y eso puede ayudar mucho. Juana Zoila. Sí, arquitecto, y a su consideración, ¿cuál cree que sea mejor para un hospital? ¿La de baranda o esa así con pared pegada? Ok. Eso depende muchas veces de la estructura, Juana Zoila, porque el elemento, el cajón de la grada muchas veces es elemento estructural también, son muros de carga. A mi consideración, cualquiera de los dos es bueno. Si es entre paredes, que sea una distancia de pared a pared lo suficientemente ancha para que la circulación llevando cosas voluminosas sea fácil, se facilite. Y creo que tengo un ejemplo por aquí. Si es sin pared, pues puede ser un macizo también a la altura del pasamanos, que no hay ningún problema. Eso lo que va a crear es más amplitud visual y tal vez un poquito más de iluminación, utilizando la iluminación artificial a ciertas horas en la totalidad del espacio de gradas en sí. No es Sí, que la recomendación sea una, sino que depende de muchos factores. Uno de ellos, pues el estructural, por supuesto. ¿Sí? ¿Sí, Juana sí, y Zoila? otra pregunta, hablaba muy poco del material antideslizante de las gradas. No sé si es porque no es el tema ¿Sí? o no sé, ¿verdad? Ahora voy a esos materiales. Muy útil, bueno, me voy a adelantar un poquito, bueno, soy muy utilizado hoy en día. Em, Fíjense que en la foto superior izquierda sí es una grada de instalaciones hospitalarias. Es el juego de gradas interiores del Hospital Esperanza. Véase el sistema del diseño del pasamanos, muy libre, psicológicamente delicado, porque a veces a ciertas personas
esa abertura tan atrevida puede provocar algún tipo de situación de mareo o de miedo, y entonces pues deja de funcionar el pasamanos como elemento de apoyo seguro, precisamente por la misma abertura, pues las personas evitan subir sobre esa parte de las gradas. Aunque está prohibido el ingreso de niños en general en los hospitales, pues estas gradas se vuelven de manejo de personas pues ya adultas, y aún así psicológicamente puede provocar problemas. El otro ejemplo, ahí vemos ya gradas con un manejo pues bastante adecuado de las superficies en sí, porque son rugosas y eso permite que los resbalones se den al mínimo. Vemos ya la utilización de materiales como el acero inoxidable. Puede funcionar muy bien, es adecuado. Sin embargo, muchas veces vamos a ver ya en interiores las gradas trabajadas en concreto, cómo se construye, digamos, la obra gris original, y luego se forran con materiales de hule, con alfombras de hule, materiales similares a ese. Es muy válida. Aunque con el tiempo, si no está bien manejado, si no está bien pegado, puede tender a despegarse, porque esto se maneja con ciertos pegamentos especiales para que se una el material del hule que se pone sobre las mismas con el concreto original. Digo, es muy práctico y sí funciona porque el mismo hule se vuelve antiderrapante, Juana Zoila. Usted que hizo pues el comentario en sí, es muy válido también. Vamos a encontrar carpetas de hule con distintos diseños en cuanto a su configuración, que permite pues que sean antideslizantes, y además colores. En cuanto a colores, pues es permitido ahí manejar cierta gama que le permita a los usuarios a nivel hospitalario que se vea un espacio pues fresco, atractivo, em, que le dé vida a esos interiores cuando muchas veces se necesita. ¿Sí? Es barato de colocar, ya se consigue, pues ya hay bastantes proveedores que manejan este tipo de materiales. Y por lo tanto, si no se maneja eso, también hay que evitar esto. Madera en interiores a nivel de clínicas, a nivel hospitalario, nunca. Por favor, eviten eso. Y si son espacios que fueron de habitación o residenciales que ustedes quieran volver de clínicas, tomen en consideración qué van a hacer en este tipo de superficies para volverlas más seguras y no provocar pues accidentes en un momento dado. En el caso de abajo, estas sí son gradas hospitalarias, son de un material de porcelana, son las gradas generales. Tiene en la orilla pues ese detalle de concreto martelinado que lo convierte rugoso. El barandal sí está diseñado con acero, tubo de acero, pintado de tal forma que parezca acero inoxidable, pero no lo es. Es con pintura pues al horno, con tubos de acero, y pues de esa manera se diseñó en su momento esa parte o ese detalle de las mismas. En consideración también hay que tomar en Licenciado, cuenta. disculpe, Sí, Fabio, sí, perdone que sí. le interrumpa. No, Una no. consulta. ¿Qué tipo de piso recomendaría usted para una clínica dental? O no sé si conoce. Sí. Ahorita voy. En una clínica dental, podemos tener en un momento dado la caída de objetos que, si el piso no resiste, sí lo podemos deteriorar.
Si no se va a poner carpeta de hule, si no se va a poner vinil, que también es muy utilizado, sí recomendaría poner un piso de porcelanato. El piso de porcelanato es un piso muy duro, tiene mucha resistencia. También se puede colocar un piso de granito. Hoy en día ya se consigue en el mercado de la construcción piso de granito imitación, eh, imitación piso cerámico. Antes el piso de granito, pues era un piso que no era muy atractivo visualmente, Fabio. El agregado se notaba, o sea, se miraba pues las manchas de agregados de distintos tonos del piedrín. Esto fue modificándose a través de las fábricas Pisos El Águila o Arauz, etcétera, estas fábricas que producen piso de granito. Hasta hoy en día ya pues manejan esos pisos con agregados muy finos que a la vista pareciera que son cerámicos, pero no, son de granito. Dicho sea de paso, el piso de granito es uno de los pisos más resistentes que podemos manejar a nivel de superficies. Imagínense ustedes que el piso de granito fue inventado por los romanos y todavía en muchos lugares, em, en muchas edificaciones de esa época, encontramos el piso original de granito con un desgaste mínimo, pero todavía en condiciones de uso bastante buenas. El cuidado que tenemos que tener con piso de granito es que cuando se le brinda limpieza, pues, y sobre todo en gradas, puede quedar una superficie húmeda y eso provoca resbalones. Pero a nivel de otro tipo de superficies es un material con mucha resistencia y hoy en día con buenos diseños que permiten pues tener los espacios de alguna manera pues agradable a la vista. Muchas gracias. Idealmente si la bolsa alcanza, porcelanato o si no, pues vinil. Perfecto. Muchísimas gracias. Ok. Otro detalle importante. Escaleras de emergencia. Estos elementos sí pueden tener las dimensiones de gradas de interior. Estas escaleras de emergencia o las escaleras de emergencia siempre deben estar ubicadas lo más equidistante a las esquinas más lejanas dentro del edificio para que todos tengan la posibilidad de caminar la misma distancia hacia las mismas. Al igual que las gradas de interior que normalmente van aunadas a los ductos de elevadores muchas veces, cuando son circulación de personas y no de camillas. ¿Dónde se colocan las gradas generales? Pues idealmente lo más centralizadas posibles dentro de los edificios. ¿Y qué distancia debe de recorrer la persona que trabaja en la esquina más lejana a las mismas? No más de 40 a 50 metros de recorrido en pasillos. O sea, la persona que labora en los puntos más lejanos, si en un momento dado tiene que pues, hacer uso de gradas, pues la distancia lineal por corredores, cruzando pasillos, etcétera, no debe ser mayor a 40, 50 metros. ¿Qué pasa si es más la distancia? Pues idealmente por diseño en su proceso original hay que plasmar dos juegos de gradas como circulación vertical dentro del interior. De igual manera, las gradas de emergencia deben de estar lo más ubicadas posible a una distancia equidistante de las personas, sobre todo tomando en cuenta las que están laborando en los trabajos, en los espacios más alejados a las mesas. Por construcción muchas veces vamos a encontrar también que se puede hacer la obra gris o se puede empezar la construcción y después entra el equipo de herreros a colocar las gradas. Esta es la situación del ejemplo de la foto de la izquierda. Se deja el espacio destinado para la ubicación de las gradas en sí.
Pueden ser gradas cerradas, pueden ser manejadas. Si esto sucede, generalmente son gradas manejadas con herrería. Pueden ser con sistemas de contrahuella cerrados o sistemas de contrahuella abiertos, como lo vemos aquí. Muchas veces por cuestiones de economía es que se dejan pues estos diseños de manera bastante sencilla o muy abiertos. Sin embargo, lo más recomendable es tratar hasta donde sea posible de tener cerramiento en las partes que obedecen a las contrahuellas. Eso da más seguridad visual, da más comodidad a las personas. Y por lo tanto pues va a funcionar bien, va a ser cómodo el trayecto de subida o de bajada en cualquier momento. ¿Algún comentario sobre gradas, alguna experiencia sobre gradas, algo que haya quedado en el tintero, alguna situación que quieran ustedes comentar? Juana Zoila. Sí, arquitecto, yo pensé que, o sea, antes de leer, que las gradas en un hospital debieran tomar en cuenta un descanso donde pudiera dar vuelta a una camilla. No, Pero las no gradas encontré, no. ajá, pero, o sea, lo que yo pensaba antes. Ah, Pero no encontré nada al respecto que fuera prohibido, pues, en caso de que no funcione un elevador, en caso de que haya que subir un paciente, pero no encontré texto que dijera tomar en cuenta o en consideración eso, o, ¿verdad? lo Como que a manera de comentario. Ajá. Gracias. Las gradas no funcionan para circular camillas. En un momento dado, en una emergencia, entre dos personas pueden manipular las manos para sentar a un paciente en medio de las dos y tratar de utilizar gradas, pero no es recomendable, mejor utilizar rampas. Por lo tanto, a nivel hospitalario debe de existir juego de gradas y juego de rampas. Ahora voy a las rampas. Siempre. Eso sí es normativa. Ahora estoy saliendo del tema de gradas, me voy a pasar a hablar un poquito de rampas, pero ya vamos. Briana. Tal vez me voy a adelantar a mi pregunta, pues usted la va a realizar más adelante. Pero A ver. exactamente con lo de la rampa, tengo una duda. A la hora de un hospital, tener 4 niveles, ¿es necesario que la rampa llegue hasta el 4.º nivel si hay elevador? ¿O solo al 2.º nivel se podría llegar una rampa si existe elevador entre el hospital? Bueno, su pregunta es muy buena, muy clara y voy a tratar de responderle lo más práctico posible. Es bueno que haya rampas hasta el nivel donde va a haber encamamiento de alguna manera. O si hay quirófanos en la parte superior, hasta esa parte. Pero siempre que haya áreas de encamamiento, debe de lograrse colocar rampas hasta esos niveles, idealmente. Porque al final de cuenta, la rampa, pues, dentro de los hospitales, funciona o debe de funcionar para camillas, pero también para personas con discapacidad. Por eso es que en muchos hospitales ustedes ven las rampas de interiores muy anchas. Están diseñadas para provocar un movimiento masivo de utilización de camillas dentro de los mismos. Hasta donde sea posible, esas rampas deben de llegar a todos los niveles, sobre todo cuando hay áreas de encamamiento. Breana. No es que solo del primero al segundo nivel. Porque los Que roba elevadores, mucho espacio. bueno, sí. Y por eso muchas veces no se hacen. Pero ¿Hasta ahí qué inclinación o no sé cómo se llama es la pendiente. Ahora voy. la pendiente? Ahora voy, Porque Breana. sí, es que nosotros leímos el manual de DRACES, pero en realidad no sabemos si esa es lo adecuado
o se Voy. puede hacer un poquito más. Bueno, ahorita vamos a ver. Las rampas se pueden clasificar según su pendiente. Las rampas muy tendidas, o sea, que tienen una pendiente adecuada, esa pendiente debe ser del 6%. Por cada metro recorrido subimos nada más 6 centímetros. Esa es una rampa tendida. Muchas veces no requieren un pavimento especial contra deslizamiento precisamente porque son muy tendidas. En interior pueden tener forro, una carpeta de hule que puede evitar que no agarren tanta aviada los carritos de, eh, de apoyo o las camillas en sí, y deben de considerarse siempre por la colocación de pasamanos a una altura mínima de 90 centímetros. Debe de considerarse siempre un ancho mínimo adecuado, y ese ancho mínimo adecuado, sobre todo en rampas de exterior, debe ser de 1,25, 1,30. Ya en rampas de interior podemos tener hasta 2 metros también si se puede, o por lo menos 1,50. Porque en 1,50, al tener que tener un descanso para continuar la subida por la misma rampa, las camillas sí giran con facilidad. Hay rampas de inclinación media, estas sí ya van a requerir, sobre todo se manejan a veces en áreas exteriores, van a requerir un tipo de pavimento o superficie más rugosa. Eso a su vez proporciona seguridad. En exterior generalmente no se ponen carpetas de hule, sino que se pone pues texturizados de concreto con algún tipo de rugosidad, y eso es lo que le permite pues a la superficie provocar pues eh, que sean manejadas pues con seguridad para el usuario. También en exterior muchas veces vamos a encontrar espacios empinados en donde al tener rampas podemos tenerlas escalonadas. No sirve necesariamente para sillas de ruedas, pero sí sirve para personas con otro tipo de discapacidad, como por ejemplo, pues andadores, bastones, etcétera. Y puede en un momento dado generarse también descansos en la parte lineal de las mismas o en la parte de cruce para lograr pues girar las mismas por diseño en sentido contrario, así como las gradas. Y es importante también que la altura de esos pequeños tramos escalonados sea la mínima. Estamos hablando de 8 a 10 centímetros para que el paso sea pues firme, el paso no sea tan exagerado en cuanto a lograr una altura con la pierna o hacer mucho esfuerzo corporal con la pierna para ir subiendo. La rampa ideal entonces a nivel hospitalario va a ser aquella que sea muy tendida, con una pendiente del 6% mínimo, y en interiores se puede forrar con carpetas de hule, y se debe de colocar barandal o pasamanos también en las mismas. No sé si tiene Breana, que hizo la pregunta específica, no sé si tiene alguna consideración por ahí o alguna pregunta. No, solo esa era mi duda, porque sí es demasiado espacio y Bueno, que roba una rampa. sí, es que y de hecho en el Roosevelt, no sé si hay una rampa ahí, creo que cercana al área de pediatría, que prácticamente es un edificio el que tuvieron que hacer para generar la circulación vertical a través de rampas.
no quiero decir que sea un mal necesario. Yo creo que es una necesidad latente de circulación a nivel hospitalario. Está establecido y hay normativas. Em, no sé si se recuerdan del Bella Aurora antes. El Bella Aurora tenía su juego de rampas de subida y bajada en varios niveles, sobre todo en el área de encamamiento, que funcionaba muy bien y sigue funcionando bien. Em, lo que pasa es que desde el diseño de este tipo de edificios es que se debe de ubicar este tipo de circulaciones, no solo las gradas, sino que también las rampas. Claro que ocupa espacio y eso es plata. Desgraciadamente, lo que está sucediendo hoy en día es que muchos edificios no tenían manejada esta situación, se les está obligando por normativa y entonces no saben ni dónde ubicarlas. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Que se despreció el uso o se despreció de colocarlo y ahora vemos pues la necesidad de hacerlo y la dificultad también, no solo de espacio, sino la dificultad económica de realizarlas. Pero idealmente, si está normado, hay que tratar de manejarlo. Aún, y ¿por qué me refiero tanto a espacios que fueron vivienda y que se convirtieron posteriormente en clínicas? Porque en nuestro medio se da mucho esto. Y también cuando se van a ver estos espacios, piensen dónde se podrían ubicar rampas por lo menos de 1,20 de ancho para subir de un nivel a otro, aunque tengamos que salir al exterior de las edificaciones y cubrirlas de alguna manera, pero sí hay que tratar de provocarlo por seguridad y por requerimiento dentro de estos ambientes. Ahí tienen ustedes un ejemplo en exterior de lo que ocupa subir por medio de escalinatas de un nivel a otro. Miren el pequeño tramo que utilizamos para subir y miren el gran tramo que se utiliza y eso que me quedé corto ahí con rampa. Esa es una rampa con una buena medida, una rampa de exterior. Tiene su barandal con pasamanos en ambos lados. Está protegida la rampa con un pequeño bordillo. Tiene, por ser de exterior, pues una textura granulada, una textura antiderrapante. Pero esto es lo que muchas veces se evita hacer precisamente por el espacio que ocupa, pero tenemos que hacer conciencia de ello. No sé si hay algún otro comentario por ahí. Doctor Freddy. La implementación de las sillas eléctricas que se están viendo últimamente en los edificios. Yo, por ejemplo, tuve la experiencia de entrar a un sanatorio acá en Shela, donde mi papá tuvo su clínica durante 20 años. Sí. Y me asombró ver que el hospital tenía una silla eléctrica donde subían a las personas de la tercera edad con o sin silla de ruedas, ¿verdad? Entonces es una gran herramienta para poder Adosada al darle barandal, acceso, ¿verdad? sí, darle acceso a los pacientes que suban a contra, donde estaba el barandal, contra lateral estaba ahí, subía y eso es Aquí un tengo plus un para los. ejemplo de ello. Sí, exactamente. Aquí tengo un ejemplo Entonces, de ello. Ahora vamos. sí. Sí, muy bueno. Eso es muy efectivo. Em, Ahora vamos a eso, doctor Freddy. En cuanto a sensores, vamos a encontrar dos sistemas. El más antiguo, que es el de poleas, que utiliza cuarto de máquinas para hacer subir o bajar la cabina. Eso es exactamente. Poleas de contrapeso. Tiene ya muchos años de existir. El primero se provocó, el primer ejemplo de este tipo de elevador de poleas se provocó allá en la Feria de París en 1889 por un señor de apellido Otis. Él fue lo que lo patentó de primero. Y en aquel entonces no era más que lo que hoy en día nosotros conocemos como un simple montacargas. O sea, él diseñó un sistema de circulación vertical de movimiento efectivo vertical para manejar varias personas a la vez. Y pues miren el éxito que se obtuvo a través de ese diseño para lo que vemos hoy en día, elevadores que son manejados inclusive de forma automatizada
que cambian la velocidad a ciertas horas pico, los podemos hacer que paren en un nivel o en otro nivel a ciertas horas, que vayan parando en cada nivel a otras horas. En fin, tenemos cabinas de varias capacidades. A nivel hospitalario, ya cabinas especiales donde caben pues camillas con todo y personal y equipo para ubicarse entre niveles. Cabinas que permiten abrir en un piso de un lado y al subir, abrir del lado de enfrente para llegar al otro. O sea, ya tenemos diseños más complejos de elevadores de poleas, siguen funcionando bien hasta hoy, contrario a lo que muchas veces vemos en las películas que se rompen los cables o que no, eso no es cierto. Hoy en día son más seguros todavía, tienen sistema de frenado por, 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 por emergencia. Por eh, a- pistones. sí, también. Ya todos tenemos la oportunidad de ver cómo funciona ese sistema, sobre todo en cabinas que en pozos transparentes, sobre todo a nivel comercial, ya nos lo muestran ahí todo el sistema. Es muy interesante, muy, muy completo, muy seguro y sigue funcionando. Pero por otro lado, en un momento dado, se diseñó un ascensor especial por medio de un cilindro hidráulico que es el que hace subir o bajar pues la cabina en sí. Sin ir muy lejos, ustedes han estado en la Galileo, en el edificio, la Galileo tiene un ascensor con este sistema de pistón hidráulico. Hay dos tipos de sistema de pistón hidráulico, pistón de una sola medida de altura o pistón telescópico que se puede entremeter como el sistema de un telescopio. Son muy efectivos, entre comillas, necesitan menos mantenimiento y creo que por eso se tomó la decisión en el ejemplo que les estoy poniendo de la Galileo, que no tiene nada que ver a nivel hospitalario, pero se tomó ahí la decisión de poner solo uno. Mal hecho, deberían de haber manejado más cantidad, por lo menos dos, porque a nivel hospitalario y sobre todo en las áreas de circulación de público en general, o sea, los ascensores públicos, deben de manejarse a razón de mínimo dos, o sea, en pareja. Si se maneja, pues más que sean idealmente cuatro, en fin, según la necesidad. Aparte de los ascensores de servicio, aparte de los ascensores diseñados para manejar verticalmente camillas de un lado a otro. ¿Por qué se manejan siempre más de uno? Pues porque si hay que darle mantenimiento eventual al elevador, pues las personas no se van a quedar sin subir por elevador necesariamente. Pues es cierto que hay gradas, pero los elevadores, sí se necesita un segundo elevador para seguir dando esa facilidad de subir o bajar. Hay que tomar en cuenta también, a veces nos casamos con esa situación de poner solo dos elevadores o no visualizamos qué puede suceder a futuro. Acuérdense que más o menos la vida media de un elevador anda por el orden de 25 a 40 años. Hay que ver también bien dónde se ubican, en qué parte de los edificios, porque esto es algo muy importante debido a que mover un elevador de un punto a otro es casi imposible. Generalmente los ductos de los elevadores están adosados a la parte estructural y por lo tanto no se puede tocar mucho eso. Tocamos la estructura y eso puede ser pues delicado. Entonces, eh, eh, como siempre lo he dicho, hay que pensar a futuro, hay que calcular, pues, en un momento dado la cantidad de personas que pueden hacer uso de los espacios y de esa manera, pues, manejar, pues, buena cantidad de circulación vertical a través de este sistema. Las medidas interiores mínimas del cajón o del camerín andan por el orden de 90 centímetros por 1,20.
así como los huecos del ascensor o del cajón, del ducto, generalmente también pues, son un poquito mayores a la dimensión de los cajones. Un dato importante, se calcula un ascensor para camillas por cada 100 camas mínimo, pero idealmente debe haber 2. También se debe disponer por lo menos de 2 ascensores más pequeños o ascensores estándar para aparatos personal y visitantes, mínimo 2 también. Tomar en cuenta a nivel hospitalario siempre colocar pues los elevadores para camillas que tengan las dimensiones adecuadas. Fíjense, un dato interesante. Ya a nivel comercial se han utilizado este tipo de elevadores de hospitalarios. Imagínense, hay comercios en donde se necesita subir vehículos de cierta medida de un nivel a otro, ¿verdad? Sí, Freddy. Es cierto, increíble cómo los centros comerciales se transforman en todo, ¿no? O sea, la disponibilidad estructural que ellos tienen es impresionante. Así es, así es. Son circulaciones que muchas veces no se toman en cuenta y son tan importantes. La circulación siempre es importante y debe provocar facilidad al usuario. Doctor Freddy, a esto se refería usted, ¿verdad? Sí, a las escaleras. A este, Exacto. a este Sí, elemento. Se sí. está siendo muy utilizado. Sinceramente desconozco ahorita el precio, pero no sé por el orden de cuánto andan. No creo que sea una cosa muy elevada. Se pueden adosar perfectamente a una de las paredes de un juego de gradas. Y he ahí la importancia de tener suficiente ancho de grada, precisamente, pues también pensando en estas cosas, ¿no? En que en un momento dado lo podemos ubicar. Porque esto puede ser también sujeto de colocarse a nivel residencial. Una persona pues que vive en su casa, que ya tiene necesidad de subir y bajar gradas y que está con discapacidad, pues, ¿por qué no? Si las gradas lo permiten, creo que es un buen sistema de circulación vertical para personas con estos problemas. Aunque muchas veces la función es únicamente de transportar personas verticalmente, dependiendo del diseño de la edificación, aún a nivel hospitalario puede tener una connotación estética. Hay un hospital en España. Ay, Rosa, no sé qué se llama. Bueno, este hospital tiene elevadores panorámicos en el lobby y en la parte de recepción para ciertos niveles de atención de clínicas en los niveles superiores. Son elevadores panorámicos, increíble, pero a nivel hospitalario esto es muy poco visto y sin embargo ya se da. Miraba una serie hace poco de un hospital en Milán. Existe el hospital y en los interiores ustedes pueden ver la tecnología de punta que se está utilizando en los espacios hospitalarios. Inclusive ahí aparecen elevadores panorámicos dentro de los ambientes del mismo. Los sistemas bueno, ya lo vamos a ver, pero los sistemas de materiales para paredes, puertas, ventanas, señalización, todo esto, pues muy interesantes. ¿Cómo estamos en tiempo? Bien. A nivel de pasillos, se deben dimensionar para la mayor circulación previsible siempre. Cuando son de acceso público, al menos unos 50, ideal 225, sobre todo también para clínicas. Siempre buena iluminación. A nivel hospitalario, provocar protección en las paredes, en la circulación de esos pasillos. Esa protección es sobre todo para no dañar las paredes con las camillas. Hoy en día también, y
y como se está manejando pues tecnología de punta en algunos lugares, esos mismos protectores de camillas pueden ser no solo eso, sino que también pasamanos si se separan ligeramente de la pared e inclusive sistemas de iluminación indirecta, sobre todo en la noche, para iluminar únicamente la superficie de paso, sobre todo si hay ventanas hacia el pasillo desde ciertas habitaciones, desde ciertos espacios donde se elabora. Ya tienen esa connotación también. Ahí tienen, pues, esto es centro médico, en la parte, este es emergencia, esto es en área de encamamiento. También se tiende a manejar texturas que permitan ser lavables, aún con limpiadores eh, muy abrasivos, o sea, que puedan deteriorar en un momento ciertas superficies, pues se manejan de tal manera que absorban eso y que sean de fácil limpieza. Ahí tienen otro ejemplo, siempre con estos elementos para protección de las paredes, tanto en el mobiliario como en las paredes en sí. En el Roosevelt hay una parte donde en los pasillos del sótano vemos esta situación. El Roosevelt en un momento dado, por las medidas que se le dieron a sus partes, fue un hospital que tuvo un diseño bastante acertado. Lo que pasa es que ha crecido, ha tenido mucha demanda. Pero en la parte de los sótanos vemos hoy en día que están guindadas de las losas, pues una serie de tuberías de todo tipo, de gas, de oxígeno, de agua, de drenajes, de electricidad, etcétera. Lo mismo exactamente sucede muchas veces en en los pasillos a nivel del hospital en sí, pero lo que vemos son cielos suspendidos que protegen todos esos elementos que idealmente deben estar bien identificados siempre. Me llamó mucho la atención un pequeño hospital privado, zona 13, en donde en el sótano se da una situación de paso de tuberías, están pintadas e inclusive rotuladas de qué contiene cada una de ellas. Eso facilita mucho el mantenimiento y la ubicación de las mismas para que en un momento dado pues se les pueda dar servicio. Ahí tienen ustedes los colores. Me imagino que ustedes ya están bastante relacionados con esto o lo han visto. Pues ahí está indicado que para vapor se utiliza un color blanco a la tubería, azul para aire, eh, verde para agua y así sucesivamente, gris para electricidad, etcétera. Y también sí está normado y debe de considerarse tener una buena rotulación o buena identificación para en un momento dado, por cuestiones de mantenimiento, se tenga la confianza y sobre todo la seguridad de que se está tocando pues la tubería indicada. Ahí me voy quedando, tal vez quedan cosas en el tintero. O no sé, ustedes me dirán, ¿tienen alguna inquietud? Carla, Xiomara, Sergio, Cindy, Krigan. Disculpe, yo solo con una duda con el tema de los colores de la tubería que indicó ahorita de último. Sí. ¿Los colores son por tema de nomenclatura para diferenciar únicamente qué llevan o por el material con el que están hechos? No, por nomenclatura. Ah, ok. Sí, generalmente es PVC. Ah, muy bien. O Sí, pensé, por o ejemplo, CPVC cuando es agua caliente. ajá, pensé que para evitar alguna reacción con lo que llevaban o algo así. No. Generalmente es tubería PVC. Em, la diferencia entre el PVC y el CPVC, que es para calientes, ¿verdad? Para vapores, etcétera, es que la pared de la tubería en sí, pues tiene un grosor adecuado que permite que por altas temperaturas, pues no se deteriore. Ah, muy bien. Gracias. Algo muy importante, ya que mencionas esto, Juan Carlos, la, mm, el problema que tiene el PVC muchas veces
es sobre todo el que vemos, el que ven ustedes anaranjado muchas veces en bajadas de agua en distintos puntos. Al estar mucho tiempo en contacto con los rayos solares, se deteriora. Hay que cambiarlo. Ese es el problema que tiene el PVC. Y hasta el momento no se maneja otro tipo de material con las mismas condiciones positivas que tiene el PVC. No se ha descubierto, no, o hasta donde tengo entendido, todavía no aparece. Tal vez ya empezaremos a ver otro tipo de materiales con buenas condiciones también. Muy bien, gracias. Gracias, Juan Carlos. Bueno, de la semana pasada de parqueos, me quedó en el tintero un número mágico que podemos tener para calcular cuántos vehículos podemos obtener en un espacio dado, X. O sea, si tenemos un predio de 10,000 metros cuadrados y queremos saber en ese predio, si queremos ubicar un parqueo, cuántos vehículos podemos acondicionar. Hay un número mágico para calcular eso. Y ese número mágico anda por el orden de 26 metros cuadrados por vehículo. Quiere decir que si ustedes dividen 10,000 metros del terreno entre los 26 metros cuadrados por vehículo, en donde incluye circulación, el cajón del parqueo, áreas de ingreso, área de garita, etcétera, les va a dar aprox cuántos vehículos caben en esa área. Eso me quedó en el tintero a mí, ¿no? O sea, quedó de mi parte compartirlo con ustedes. Muy bien. No he visto los parqueos en zona 1. Los ¿Cuáles? parqueos públicos de zona 1, que ni Sí. espacio tiene uno para poderse mover dentro. Bueno, los que votaron casa se convirtieron en parqueo. Sí, correcto. Sí. Solo quiero tomar, vamos a comentar eso rápidamente. Lisbeth se conectó. Lisbeth Amabilia. No, hoy no. Melvin. Buenas. Melvin, sí, ya te vi. Sergio Alexis. Por acá estamos, arquitecto, gracias. Me faltó también Roselia. Buenas noches, arquitecto. Hola, Roselia, buenas noches. Regina, que ya se pasó a la otra sección. Isabel Jennifer. Aquí estoy. Ah, sí, pues usted dejó su pantalla, ¿cierto? Jacqueline, Victoria, ya la vi. Aquí estoy. Vaya. Bueno, pues vayan por su cafecito. Se preparan para la siguiente clase y los espero el próximo lunes para platicar un poquito del tema de los servicios sanitarios y vestidores cuando van aunados, sus características y lo relacionado con ello. Perdone, una pregunta, una última. Regresando Sí. un poquito al tema de lo de los parqueos de la semana pasada, solo me quedó una duda. Sí, Juan Carlos. Había una cuestión con respecto a los parqueos que son para carga y descarga de material. Sí. Que yo no recuerdo que se haya comentado esa parte, pero dentro de lo que yo investigué era que van como sobre las esquinas para no intervenir dentro de toda la circulación, ¿verdad? Y que tienen como, recuerdo que había una fórmula inclusive como para poder calcular el tamaño, porque lo mismo aplicaba para las ambulancias. Sí, bueno, el parqueo para una ambulancia anda por el orden de 4 metros por 8. Ah, ok. Debe tener suficiente espacio para subir, bajar camillas. Ahí ya son elementos más generosos en cuanto a tamaño, ¿no? Y para carga y descarga, generalmente eso va relacionados con la ubicación de las áreas de materia prima o de quirúrgica que entre al edificio en cuestión.
Sí, normalmente va separado del área de parqueos. A veces pues se destina para pequeños camioncitos de 3 quintales. Estos parqueos pueden manejarse a razón también de 3 metros de 3 metros de ancho hasta 10 metros. Difícilmente entran furgones en los hospitales, pero sí generalmente van a entrar camioncitos o paneles con Así como material. Ecotermo sí son camiones grandes los que entran, Sé porque que como, Ecotermo normalmente se queda afuera, ¿no? fíjese que por ejemplo en el San Juan sí tienen un espacio, pero es un espacio donde hay una como rampa, como usted bien indica, fuera del parqueo, pero sí es un espacio bastante grande porque ahí está el centro de acopio, pero sí está sobre como una esquina, por así decirlo, una gran esquina. Y ese lo Y, implementaron hasta mucho después de la construcción del edificio, ah, porque la normativa de recolección de desechos hospitalarios, esa no es tan antigua. muy bien, está Por bien esa favor, parte. corríjanme los demás, ¿no? No sé si estoy en lo cierto. No. No, yo no sabía, por eso le hice la consulta. Sí, sí, no, está bien, está bien. Lo bueno es Mm, platicar. Vamos a tocar el tema. ¿Quién se quedó con la duda de los parqueos en la zona 1? Les voy a explicar por qué no caben los vehículos, pero tal vez ya no da tiempo. Nos quedan 3 minutos. Mejor si tienen ustedes alguna duda, pues expónganla y ya la resolvemos para la temática de hoy. Muy bien, gracias. Gracias, Juan Carlos. ¿No? ¿Todo bien? ¿Quedó claro? Sí, están interpretando los dibujos. Ya van interpretando un poquito más los dibujos y las gráficas. Por favor, para mí es muy importante esto. Si acaso ustedes no los entienden, interrúmpanme y expongan que no lo entienden y yo con mucho gusto lo vuelvo a explicar, porque no tienen por qué saber ustedes esto como como una información de todos los días en cuanto a lo que hacen, pero sí es mi competencia y sí es mi responsabilidad tratar de compartir esto y que ustedes lo visualicen para poder tener un mejor entendimiento de la temática. Bueno, me dio gusto verlos hoy, que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos el próximo lunes, si Dios lo permite. Gracias, Gracias. Hasta luego. Gracias, arquitecto. Buenas noches.